Te saluda Néstor Núñez en este 2 de agosto del 2020 y desde Viedma, capital de la provincia de Río Negro, República Argentina, te quería enviar un saludo muy grande, un abrazo enorme, y quería compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y quería ir rápidamente al primer libro de Samuel, en el capítulo 25, y en el versículo 1 en adelante hay una historia de las tantas historias que la palabra de Dios relata, una historia muy hermosa y que se trata de la vida de David. Y este hombre, el rey David, pero todavía no había llegado a ser entronado, no había estado en el trono, sino que estaba en un proceso, estaba en pleno proceso de transformarse en el rey de Israel. Si bien ya había una palabra profética y había una palabra declarada sobre su vida, todavía no se había manifestado el tiempo del cumplimiento de esa palabra. Y esta palabra está direccionada también a todos aquellos que tienen una palabra de Dios sobre su vida y tal vez hasta el momento no se ha podido lograr cumplir. Y uno pregunta que por qué, si Dios me habla tan fuertemente a mi corazón con respecto a ciertas promesas y esas promesas aún no se han cumplido. Y aparecen días en donde tal vez aparece el menosprecio, aparece el menoscabo, aparece el ninguneo sobre la vida de las personas que tienen una palabra de parte de Dios. Y tal vez este mensaje va a estimular para que tus brazos no decaigan, para que tu esperanza no se diluya y para que tu fe crezca y confíes más que nunca que lo que Dios te ha prometido prontamente va a llegar. Y a veces vas a tener que ser sometido a tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos de rechazo, tiempos de ser no aceptado. Pero también tienes que saber que hay personas que le han sucedido cosas durante mucho tiempo antes que te sucedieran a ti. Así que rápidamente vamos a leer capítulo 25 y en el versículo 1, y vamos a tomarnos un buen tiempo de lectura, porque es importante entender en qué tiempo se manifestó esta palabra y cómo también Dios pudo trabajar en el corazón de alguien que iba a ser rey, que ya Dios había dicho que era rey, pero que todavía no se había sentado en el trono de rey. Y dice su palabra: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto de Nabal que estaban sus ovejas, se esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni le faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres:
Ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a su criado: Id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando su asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo fui sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea la batalla de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como del medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento de haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendito tú, que me has estorbado hoy de ir y derramar sangre, y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella
no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Nosotros lo que pudimos ver en esta lectura, que era un poco extensa, algunos puntos para tener en cuenta, que el relato está hablando de David cuando andaba al estilo de Robin Hood por todos los territorios de Israel, en todas las zonas adyacentes, cercanas, y dice que como la tarea que él hacía era de protección contra los bandidos, contra todos aquellos que se acercaban, contra los pastores que habían en esa zona, él lo que hacía era protegerlo, porque en el corazón de David lo que había era un sentido de justicia muy fuerte que había sido implantado por el Señor desde su infancia, desde su momento, el mismo ardor que él sintió cuando ese incircunciso de Goliat estaba menospreciando al ejército de Jehová, y ese ardor, ese fuego por querer ir a que se pongan las cosas en justicia y que no se menosprecie el nombre de Dios, y ese fuego que lo motivó a que él fuera a la línea de combate y quisiera enfrentar a Goliat y que Dios le diera la victoria. Ese mismo fuego existía en él cuando habían injusticias, y entonces él se movía como a un modo de un Robin Hood en ese tiempo por todos esos territorios, y él de tiempo en tiempo se acercaba a los lugares, a las casas, a donde habían las estancias en ese tiempo que habían, donde estaban los señores, los dueños de esos lugares donde habían ovejas, habían ganado. Entonces él se acercaba y lo único que solicitaba es que le pudieran aportar algo para la causa que él estaba manteniendo, que le dieran grano, que le dieran pan, le dieran queso, le dieran algún higo seco, un poco de aceite, carne. Entonces eso era como el sentido de pago que él recibía, el rédito, la retribución por el servicio que él prestaba en esa zona de Israel en ese tiempo. Y en un momento escucha que cerca del monte Carmel había un hombre que estaba haciendo la faena de la esquila, trasquilando las ovejas. Entonces él se acercó a modo de que le hicieran ese pedido de que le puedan dar elementos para subsistir, víveres, alimentos, para poder seguir en la campaña que él estaba llevando adelante, porque estaba en pleno tiempo en donde era perseguido por su señor, que era el rey Saúl. Entonces se acerca a un lugar en donde hay un hombre que se llama Nabal, y que el significado de Nabal es insensato. Entonces este hombre se llamaba insensato, y no era solamente el nombre, sino que era insensato verdaderamente. Cuando se acercan los 10 hombres que él había enviado, los enviados de David, y le hacen toda una presentación protocolar diciendo quién eran, que se quede tranquilo, que nosotros venimos en paz, le queremos transmitir esa seguridad, hemos estado en el campo cuidando a su gente, no le ha faltado nada, los ladrones no le han quitado. Cuando le hacen ese tipo de presentación, este hombre los mira así como muy con un menosprecio y le dice: ¿quién es David? ¿Quién lo conoce al hijo de David? Andan muchos sueltos así que andan escapados de sus amos. Lo menospreció a David y menospreció a su gente, y esta gente los enviados de David volvieron a David, le contaron lo que había dicho este hombre, y David montó en cólera, un enojo mayúsculo, y lo primero que hizo, dice: cíñanse la espada a los lomos y vamos a ir a ese lugar y le vamos a mostrar a ese insensato que quién es verdaderamente David. Y este hombre era bastante insensato porque no sabía, o si sabía no se había dado cuenta la gravedad con la ofensa que se había dirigido a los hombres de David. Todos los hombres de David eran hombres valientes, David era valiente, era gente que sus espadas se quedaban pegadas a la mano con sangre, eran gente que habían abatido a leones en pleno invierno en un pozo, era gente que habían peleado contra egipcios que eran mucho más altos que ellos
y sin una lanza ellos se la habían quitado y habían vencido al enemigo. O sea, era gente de guerra, gente valiente. No solamente era gente de guerra, sino que era gente que tenía una valentía que no se encontraba en cualquier lugar. Y este hombre se había metido con el hombre equivocado y le había faltado el respeto al que no le debía faltar el respeto, y a un hombre que le estaba protegiendo y le estaba brindando un servicio de protección. Entonces David sale montado con un enojo y hace una promesa en público que al día de mañana no iba a quedar con nadie vivo de la casa de este hombre. Pero en el momento de ese enojo, por el otro lado en la historia vemos que uno de los siervos de Nabal se apresura y corre rápidamente a avisarle a Abigail, que era la esposa de Nabal, y que esta mujer Abigail tenía una virtud, que era una mujer muy sabia, y era, aparte de ser una persona de una buena apariencia física, tenía una muy buena sabiduría. Y este hombre vino a ella y le dijo: mire lo que sucedió, menospreciaron a los siervos de David, y los siervos de David seguramente le van a decir a David todo lo que sucedió, y seguramente van a venir y nos van a matar a todos, porque con David no se juega. David no anda jugando al héroe, es verdaderamente un héroe, es un verdadero hombre de guerra. Así que esta mujer rápidamente prepara un poco de comida, racimos de uva, vino, guisa unas ovejas rápidamente, y con otros siervos de ella salen al encuentro de David para cruzársele en el camino, para impedir que David venga a hacer una atrocidad en ese lugar. Pero lo que en esta tarde yo quiero que puedas prestarme atención con especial cuidado es cómo esta mujer, Abigail, viene en el momento preciso en donde David, que tenía una promesa sobre su vida, la promesa que ya había sido ungido por el profeta Samuel, había sido ungido, y fíjense en que en el relato comienza cuando había muerto Samuel, y en el relato de la muerte de Samuel todavía no se había cumplido la ascensión al trono de David. Entonces, en ese relato, cuando comienzan a relatar que había muerto Samuel, es como empieza un relato como diciendo el que había prometido, el que Dios había usado para declarar esa promesa, se había muerto, y parece que con eso se había muerto toda la promesa. Pero nosotros vemos que David, a pesar que estaba viviendo un proceso muy duro, porque andaba como un fugitivo, como un malhechor, entre medio de todo ese campo, buscando supervivencia, poder vivir de lo que le daban, de las migajas que la gente le arrojaba, él siempre tenía un sentido de justicia en su corazón. Pero había momentos en donde él en este momento se veía atacado por este hombre, se había visto menospreciado, y yo me imagino a ese David con ese, que era un hombre de guerra, un hombre que había vencido a gigantes, hombre que había llevado a la batalla al pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel se sentía contento, pero ahora la estaba pasando mal, estaba en un tiempo muy difícil, y había un puñado de hombres que lo seguían, y él lo que quería era demostrarle que él era el rey, que él tenía una promesa, pero lo iba a demostrar de una manera muy equivocada, de una manera muy diferente a lo que Dios quería que él demuestre, que era el llamado de Dios para Israel, el elegido, el escogido, el que había apartado Dios desde el vientre de su madre para poder llevar adelante una promesa que Dios había declarado sobre su vida. Pero por eso yo quiero que prestes atención, porque cuando dice, pero la muerte de Samuel, al principio del versículo dice que había muerto Samuel, y eso como que había muerto Samuel es como que junto con Samuel también se había ido toda la promesa que había sobre la vida de David. Pero yo quiero que tú me puedas escuchar y que entiendas que aún que la persona que te haya hecho una promesa, usado por Dios, haya declarado una palabra sobre tu vida, tal vez no la has visto, tal vez se ha ido, tal vez han sucedido circunstancias, esa persona no está cerca tuyo, pero no significa que la palabra que fue lanzada en ese tiempo que fue lanzada en la luz de Dios, no se vaya a cumplir en tu vida. Pero estaba en un momento difícil David iba a tomar una mala decisión. La mala decisión era ir a matar a un insensato. Qué cosa fea, qué cosa fea.
Es como decimos aquí en Argentina, él quería gastar pólvora en Chimango, pero lo que pasa es que en el momento del enojo uno no tiene no es razonable, no tenemos un buen razonamiento. Nosotros lo único que queremos es actuar, y actuar por impulso es lo peor que puede pasarle al ser humano. Pero le podemos dar gracias a Dios porque es tremendo lo que hace Dios. Dios toca el corazón de esta mujer Abigail, y Abigail sale al encuentro de David. Y esta mujer tenía una virtud. La virtud era la sabiduría, el momento de poder aconsejar oportunamente. Y resulta que qué lindo cuando viene esta mujer y es como que le hace bajar un cambio, le hace quitar el enojo, le hace quitar la ira, le hace quitar toda esa efervescencia emocional que tenía, porque ella viene a recordarle, se presenta delante de él y le dice: cuando tú seas, porque ya eres príncipe escogido por Dios, cuando estés en el trono, cuando ocupes el lugar que Dios te prometió, no hagas nada hoy que te puedas arrepentir mañana. No hagas nada hoy de lo cual te puedas arrepentir mañana. Es como que le está diciendo a Abigail, la buena consejera. Por eso yo quiero que en esta tarde tú escuches esta palabra. Tal vez estás por tomar decisiones desde tu corazón. Tal vez estás por tomar decisiones por las ofensas que te han hecho. Tal vez esta tarde esta palabra va a ser como Abigail delante de David, diciéndole: no tomes esa decisión. Ten cuidado, no vayas a tomar una decisión hoy que pueda empeñar tu futuro y que pueda perjudicar la promesa de Dios sobre tu vida. Tal vez me estás escuchando, tal vez están enviando este mensaje a alguien conocido, a alguien que no conoce las cosas de Dios, pero tal vez en esta tarde estás por tomar una mala decisión, tal vez que por un enojo quieres romper una familia, tal vez por un capricho, tal vez por un despecho quieres ir y meterte en la intimidad con una persona que no conoces. Tal vez por el enojo, por el fracaso, por el dolor de tu corazón, quieres comenzar a caer en las drogas, quieres incursionar en la droga, en el alcohol, en la noche. No lo hagas. Hay cosas que sobre tu vida hay una promesa, y si hay una promesa se va a cumplir. Por eso en esta tarde, como Abigail, hablándole a David, yo te hablo en esta tarde, y que esta voz pueda llegar a tu vida y que no tomes decisiones. La gente ha hablado mal de ti, no te preocupes. Deja que Dios haga su voluntad. Si Él permite que eso suceda, es porque Dios tiene un plan. No hay nada bajo el cielo que no esté bajo el control y el gobierno de Dios. Dios está trabajando con el barro de tu vida, con el barro de mi vida. Por eso detente, ten cuidado y estés atento a lo que Dios te dice en esta tarde. Tienes que tener el cuidado, la protección. Porque así como Abigail le decía a David que no hiciera nada indebido para que nada de lo que ha prometido Dios sobre su vida no se pueda cumplir, sino que se pueda cumplir toda la voluntad de Dios. Y yo confío para que, como le dijo a Abigail al Señor, como dice en su palabra: y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y que podamos decir como dijo David en esta tarde: y bendito sea tu razonamiento. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir y derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta en este tiempo. En esta tarde, el mensaje de esta tarde tiene que ver con que no tomes ninguna decisión que esté gobernada por la emoción y sobre todo por la ira, por el enojo, por el despecho, por que has sido calumniado. No tomes ninguna decisión, porque
Tienes que tener el oído atento a todas aquellas personas que se acercan a tu vida y te dicen: quédate tranquilo, confía en Dios, no hagas nada por propia cuenta tuya, espera que Dios actúe, porque más adelante dice en el versículo 37, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Cuando nosotros descansamos en Dios, cuando nosotros creemos que Dios pelea la batalla por nosotros, Él verdaderamente va a demostrar que todas las cosas y los asuntos que están en sus manos, Él siempre gana esas batallas por nosotros. Por eso en esta tarde yo te quiero enviar este mensaje de todo el corazón del Señor. Yo sé que tal vez estás en aflicción, tal vez estás en un momento que no entiendes lo que está sucediendo, pero aprende a escuchar la voz del buen consejo. No escuche el consejo de cualquiera, escucha el consejo de la voz del Espíritu Santo. Y en esta tarde te dice: no hagas justicia por mano propia, confía en Dios y pronto saldrá a relucir la victoria del Señor sobre tu vida. Yo quiero orar por tu vida, quiero bendecirte y decirle: amado Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por la vida, por el amor que tú nos expresas, Señor, en cada momento. Padre, oramos, Señor, por los hermanos, Señor, en diferentes lugares del mundo, Señor, de Argentina, de Venezuela, de Perú, Señor, de Colombia, de toda Latinoamérica, Señor, los hermanos que se encuentran en lugares en Europa, Señor, en Estados Unidos, en el nombre de Jesús de Nazaret, donde llegue esta palabra, Dios, que pueda, Señor, avivar el fuego de Dios en el corazón y que la promesa de Dios se encuentre, Señor, intacta, Señor, y que ninguna posibilidad, ninguna circunstancia, ninguna situación que quiera venir a arrebatar la bendición que tú pusiste en el corazón de tus hijos, Señor, puedan venir, Señor, a ser estorbados, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, oro, Señor, por las familias, por los hijos, por los padres, por los nietos, por los tíos, por los sobrinos, Dios, para que tú puedas, Señor, restablecer los vínculos que tal vez se han roto en este tiempo, Señor. Padre, oramos por aquellas decisiones que quieran llevarse, que no sean correctas, Señor, decisiones que se quieran tomar que están contrarias a tu voluntad, Señor. Padre, en esta tarde declaramos que el poder de tu Espíritu Santo llega al lugar, Señor, más oculto y escondido, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra traiga memoria a los innumerables David, a los innumerables Abigail que hay esparcidos por diferentes lugares, para que seamos buenos consejeros, buenos oidores de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y declaro una victoria especial para cada uno de los que están escuchando, Señor. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te envío un fuerte abrazo. Quiero que esta palabra sea atesorada en tu corazón y presta atención a dónde pones tus oídos y dónde pones tu confianza. Dios te bendiga.